2 de la tarde. Bueno, pues vamos a seguir charlando. Os presento a María Oliva Márquez, psicóloga, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿verdad? Y la que me va a hacer el honor de presentar y de acompañarme aquí, de presentar esta nueva obra. Y aquí estamos. Muchísimas gracias, Olivia. Gracias a ti. Esta es una situación un tanto atípica, porque obviamente yo no soy una persona con competencia para presentar un libro de filosofía. Yo soy la alumna, no de ese grupo que lleva tanto tiempo nuclear, ese grupo nuclear que lleva tanto tiempo asistiendo al seminario, pero desde luego yo soy la alumna y él es el profesor, con lo cual realmente le dije cuando me invitó a este acontecimiento, y repito ahora, que lo único que puedo aportar es mi visión como lectora de este libro, pero nada más que mi visión como lectora. La primera impresión que me produjo el libro es una que yo ya venía intuyendo a lo largo de mi contacto con él en las clases, del doctor Agüero en las clases, y es que comunica porque no tiene más remedio que comunicar, porque sería incapaz de no hacerlo, y entonces utiliza todos los soportes a su alcance y algunos prestados con apoyo de otros para poder comunicar efectivamente lo que él va haciendo a lo largo de toda su vida. Admiro muchas cosas en él, pero la primera que me llamó la atención, es muy difícil no hablar de un libro sin hablar del autor, por eso me permiten ustedes estos minutos, ¿no? Él tiene la osadía, la temeridad de los estudiantes de primer curso de cualquier disciplina para meterse en todo tipo de jardines. Lo que pasa es que cuando luego fundamenta su opinión sobre el jardín en el que se ha metido, que no rehuye ninguno, eso es algo que me parece admirable porque entre los académicos es muy infrecuente, ¿no? Pero cuando justifica su opinión en cualquiera de los terrenos más o menos complejos los que se mete, entonces notas que detrás está la justificación vital de toda una biografía reflexiva, de toda una biografía de acción y toda una biografía comprometida. Y esto es algo que me resulta extraordinariamente admirable en su persona y que efectivamente he encontrado en cada página de este nuevo libro también. Es un libro con el que he disfrutado mucho y que me ha suscitado muchas preguntas. Así que yo querría pues hacer algunos comentarios a raíz de la lectura y luego hacerle algunas preguntas que creo que amablemente está dispuesta a contestar, porque es una situación privilegiada tener al autor aquí del libro, y entonces todo aquello que se me ha ocurrido preguntar, tengo la oportunidad de hacerlo ahora. Lo primero que quería plantear es de qué habla este libro, de qué estamos hablando cuando hablamos de este libro, y verán ustedes que no es una pregunta ingenua, pero no es baladí. Quiero plantear de qué habla este libro, de qué estamos hablando. Es la pregunta relevante ante un libro nuevo, que eso sí que siempre es un gran acontecimiento. Es lo que nos preguntamos ante cualquier nueva propuesta. ¿De qué va? Antes de empezar a leerlo, ¿de qué va? Y es bueno, pues sería afortunado, sería interesante encontrar un enunciado simple que guarde una relación fidedigna con el contenido del libro y que sea un facilitador impecable para la comprensión de cada uno de nosotros. Este libro va aparentemente de filosofía, y digo aparentemente porque es obvio que va de filosofía, no porque tenga ningún traspantojo, sino porque efectivamente va de filosofía sin duda. Pero tenemos dos aspectos, o por lo menos yo entreveo dos aspectos iniciales que me atraen poderosamente y que voy a tratar de considerar aquí, si ustedes me lo permiten. Lo primero es que ¿qué es la filosofía? No me voy a enrollar, no se preocupen, ¿Qué es la filosofía? ¿Quién nos está hablando de filosofía en este libro? Y en tercer lugar, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que propone? Bueno, pues miren, el doctor Agüero nos propone además un libro de filosofía que tiene una condicio sine qua non, y es que nos propone hacer filosofía para desaprender en este libro. Y esa es una condición
sine qua non, aparentemente contradictorio con cualquier libro o cualquier texto al uso de filosofía. Así que más vale no precipitarnos, yo intenté hacerlo y creo que lo conseguí, por lo menos parcialmente, no precipitarme dando por válido cualquiera que sea el significado que cada cual, yo en primer lugar cuando estaba leyendo, tenga del término y del concepto de filosofía. Máxime, digo, cuando la propuesta que nos plantea, sea la que sea, es que la tenemos que desaprender. Lo que exige que nos acerquemos con mucha cautela a la pregunta inicial, y es ¿qué es la filosofía? No sé si ustedes han leído o están leyendo o recuerdan un libro que a mí me ha gustado muchísimo, el libro Sapiens de Harari, del profesor Harari, Sapiens de animales a dioses, que hace unas precisiones muy bonitas en el arranque del libro. Yo no voy a citarlo literalmente, pero sí he extraído de ese arranque brillante que tiene el libro Sapiens, he extraído los enunciados siguientes. El relato de las características fundamentales de nuestro universo se llama física. El relato de los átomos, las moléculas y sus interacciones se llama química. El relato de los organismos se llama biología. El relato de las estructuras complejas llamadas culturas se llama historia. Y a mí me hubiera gustado que Harari o algún otro hubiera seguido con esta sintonía a decirnos ¿y de qué es relato la filosofía? ¿Y de qué es relato la filosofía? Yo creo que podríamos estar de acuerdo, inicial o tentativamente, podríamos estar de acuerdo que es el relato sobre nosotros mismos. Es el relato de lo que hemos pensado a lo largo de siglos sobre las cosas que nos hemos planteado los seres humanos, los sapiens, a partir de un determinado momento. Algunos historiadores de la filosofía, algunos filósofos del pensamiento científico sostienen, y yo estoy bastante de acuerdo, creo, que las preguntas son siempre las mismas, aparentemente. ¿Qué es el hombre? ¿Qué sentido tiene la existencia? ¿Qué es la felicidad? Es decir, preguntas sobre toda la realidad imaginada que el ser humano ha sido capaz de hacer. Digo realidad imaginada porque en antropología con mucha frecuencia se distingue entre la realidad tangible, las cosas tangibles, y la realidad imaginada, que es, aunque vivimos mediados por realidades materiales tangibles, realmente nuestra vida está pautada por las realidades imaginadas, por las leyes, por la justicia, por el valor, por este tipo de cosas. Bueno, pues digo, la filosofía tentativamente podemos aceptar todo como una comunalidad muy básica que está hablando de nosotros mismos. Las preguntas siempre son las mismas, ¿o no? Las respuestas tentativas son distintas, sin lugar a dudas. Cada respuesta en cada época, evidentemente, es distinta. Seguramente, hombre, porque evidentemente la reflexión se va profundizando, pero también por ese concepto que utiliza el doctor Agüero, que a mí me gusta mucho, que es por el horizonte de interpretación posible que tiene cada generación y cada cultura cuando se hace una pregunta. Por cierto, sería siempre una propuesta interesante encontrar o aislar o abstraer cuál es el prejuicio esencial de cada respuesta en cada momento a esas preguntas, que sería un hilo conductor muy bonito, pero que hoy nos trae aquí otra cosa. Bien, ¿quién nos habla? ¿Quién nos habla en este libro? Pues voy a usar sus palabras. Él dice, estoy aquí como filósofo. No escribo como profesor, no escribo como profesional de la psicología. Oh, perdón, por el laxo, de la filosofía. No escribo como profesional de la filosofía. Se identifica a sí mismo a lo largo de este libro como portavoz de algo que para compartir relatos y verdades provisorias. Esa es su propuesta inicial, antes de decirnos de qué va. Yo me pregunté inmediatamente, ¿en qué se diferencia ese relato como filósofo del relato profesoral o del relato del profesional de la filosofía?
Bueno, pues sea lo que fuere que me iba a encontrar, lo que sí veo en esa especificidad, sea cual sea la especificidad de ese relato, él dice que se erige en portavoz porque es, y lo tengo subrayadísimo, como ves, la única manera de construir la sociedad que queremos. De ahí que una de sus señas de identidad, efectivamente, una de las notas dominantes de su voz es siempre el compromiso, porque está convencido, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero desde luego él está convencido que compartir es la única manera de construir la sociedad que queremos. Y quiero señalar otras características que se desprenden de ese relato específico que él hace, y es que tiene una finalidad o vocación de cambio social, no de cambio en el pensamiento, de paradigma intelectual, sino de cambio social, y que su relato, también lo dice, no es una historia lineal del pensamiento filosófico. Bueno, personalmente, me van a permitir un paréntesis, personalmente yo no tengo nada en contra de la historia de la filosofía o sobre el pensamiento filosófico, al contrario, me ha parecido siempre que es el laboratorio más llamativo del pensamiento humano, es como abrir un gran museo sobre el pensamiento, lo que es capaz de pensar el ser humano, y me ha parecido siempre apasionante, con todos sus componentes, en todos sus componentes y con todas sus épocas. A medida que los descubrimientos de la ciencia iban avanzando, los conflictos sociales se iban sucediendo y los paradigmas de interpretación hegemónica se iban sustituyendo unos a otros. Pero es cierto, debo añadir, es cierto, esto me lo hizo reflexionar la lectura del libro, que el relato de esta naturaleza, cuando nos ponemos a estudiar historia, desde que éramos estudiantes de bachillerato a cuando somos estudiantes ahora, pues el relato de esta naturaleza induce con muchísima facilidad a un gran prejuicio, un grandísimo prejuicio, que le da un aire al relato, cuando visto por la mayoría de nosotros, le da un aire que lo desvirtúa por completo. Ese gran laboratorio que a mí me llama tanto la atención, cuando te pones a estudiarlo linealmente y empiezas como todo el mundo por los presocráticos y sigues por aquí y sigues por allí, termina desdibujando, la linealidad termina desvirtuando el propio relato, en mi opinión, de la filosofía, en mi opinión y no solo en mi opinión, porque lo he discutido algunas veces con otras personas, pero vamos, en este momento estoy aquí para sostener mis opiniones, dándole, digo, un aire que descubrí, que estaba descubierto hace muchísimo tiempo. Lo descubrió Giovanni Battista Vico a finales del 17, principios del 18, y esto lo descubrí mirando ese gran laboratorio que es la filosofía. Lo descubrí que estaba descubierto, como tantas otras cosas, que se llama, fíjense usted, tiene un nombre precioso, los nombres en latín siempre son muy bonitos, ¿no? Se llama la falacia de las successionis civitatium, y le llamó falacia a ese modo de entender. ¿Saben por qué? Porque inevitablemente cuando leemos linealmente la historia del pensamiento, es como si empezáramos a tragar que cada época no tiene más sentido que dar paso a la siguiente, poner un ladrillo para que venga la siguiente, inexorablemente la siguiente. ¿Y todo para qué? Para llegar hasta nosotros, que somos los que tenemos la razón. Es decir, nuestro punto de vista es el punto de vista que acumulativamente es el mejor de todos los posibles. Y para eso ha existido todo lo anterior, para llegar hasta aquí. Eso, digo, desde el siglo finales del XVII es una falacia, pero seguimos cayendo en la trampa como si estuviéramos antes del siglo XVII, porque ni nos damos cuenta en esa lectura lineal. Ya he entendido por qué te defiendes tanto de la lectura lineal y de la exposición lineal, y es que sabes que defendiendo que hay que desaprender, que es romper el prejuicio, no podemos ponernos la trampa antes de empezar a actuar. Creo, tú me puedes contradecir cuando quieras, porque yo te estoy hablando de mis opiniones. Bien.
Dice, bueno, yo decía, parafraseando a Colin Bull, uno de los historiadores del pensamiento filosófico, dice, hay un tipo de relato, es una frase que creo que es muy acertada, menos a mí me lo parece, hay un tipo de relato que no consiste en coleccionar el conocimiento previo o coleccionar lo ya sabido, sino en enfrentarnos con algo y tratar de descubrirlo. Es lo que él intenta. Es lo que intenta en cada clase con nosotros, es lo que intenta el doctor Agüero en estos libros y en este último desde luego. Claro, aquí es cuando conviene, en cualquier caso, hacer acopio de los recursos necesarios, de las soluciones o las miradas que han sido y que son, para dos cosas. Una, la dice él, que es poder ilustrar mi pensamiento, que lo dices en un momento magnífico en el libro, en mi modesta opinión. Para poder ilustrar mi pensamiento, mi filosofía. Puntos suspensivos y añade, no me comparo con ellos, pero resulta que también tengo cosas que decir más allá de comentar autores y doctrinas. Y entonces ya voy entendiendo muy bien qué significa filosofar. Y ya voy entendiendo muy bien qué significa no hablar en un relato como profesor de filosofía ni como filósofo, sino como una persona que actúa, que vamos a retomarlo un poco más adelante. Y añado yo, esto lo dice él, y yo añado, y para no cometer errores de bulto. Yo tuve la suerte de que quienes me enseñaron desde muy joven me señalaron con mucha frecuencia que todos los mediterráneos están descubiertos, y que no cometiera errores de bulto. Así que yo creo que sí que es necesario tener un conocimiento previo para no cometer errores de bulto y descubrir el Mediterráneo, cosa que entre otras cosas resulta ridícula. Y por terminar la caracterización de quién nos habla, que yo extraigo, dice o pone una nota que me parece esencial, y es: persigue descubrir una verdad tentativa. Persigue descubrir una verdad tentativa. Una verdad, añade, construida entre todos. Y esto me hizo pensar en el constructivismo social, y ahí me puse yo a liarme un poco, porque no lo veo con claridad, y voy a aprovechar que está aquí para verlo con toda claridad, que seguro que terminaremos viendo. Dice una frase preciosa, dice, esa verdad tentativa es una verdad emergente entre la duda y la esperanza, que me parece una frase maravillosa, una de las frases joya de este libro. Es una verdad tentativa, construida entre la duda y la esperanza. Dice, además, y además no soy dogmático y no es autoritario. Y es verdad, es apasionado, pero no es ni dogmático ni autoritario. Creo que podemos dar fe todos los que estamos en su clase con frecuencia. Dice en este libro, por cierto, claro, esto me suscitó un problema sobre todo desde un punto de vista, y es, si la verdad es construida, la verdad es producto del consenso. Y si es producto del consenso, entonces me plantea un problema importantísimo. ¿Cómo se gestiona el disenso? Porque el disenso tiene que existir. Claro, el disenso puede hacer que un debate sea imposible. ¿Cómo se llega a consensuar y a construir una verdad? Bien, dice en su libro que la verdad no es tanto lo que un relato sustente, sino la praxis, para darnos luz sobre cuál era mi problema. Extraigo un trocito de su propuesta que dice: la verdad no es tanto lo que un relato sustente, sino la praxis a la que ese relato conduzca, lo que no deja de ser un enunciado audaz. No sé si ustedes lo ven como yo, porque si resulta que el criterio de validación de la verdad es la praxis a la que conduce, querido doctor Agüero, esto se pone cada vez más interesante, porque se pone muy complicado, Si la praxis es el único criterio de validación de la verdad en ese itinerario, mientras que se está construyendo compartidamente esa verdad, mientras nos mantenemos en ese plano, ¿quién ayuda? ¿Qué ayuda a que la construcción vaya por unos derroteros afortunados? Digo afortunados, ni siquiera ciertos, sino afortunados.
Entonces se me ocurrió una cosa que le formularé como pregunta, y que la contesta cuando tú quieras, como es natural. Y es que no le dará más viabilidad a ese itinerario compartido que se anuncia tan difícil, el compartir la esperanza de una creación intelectual, de una creación de la sociedad, que el ejercicio de filosofar en sí mismo, quiero decir con esto, no será menos cierto o más cierto, que primero tenemos un conjunto de valores compartidos y luego iniciamos el camino hacia la construcción de la verdad, es decir, la axiología está por delante de la construcción de la verdad compartida. Esa es una pregunta que me suscitaba muchísima curiosidad. Son primero los valores, implícita o explícitamente, son los que están dirigiendo la construcción, los valores, porque entonces sí, entonces ya hay, digamos, un facilitador. Si compartimos los valores, tal vez construyamos una sociedad determinada. Si no, por mucho debate que tengamos, no estoy yo muy segura de por dónde vamos. En fin, nos dice, esa era la condicio sine qua non más importante del libro, que la filosofía que practiquemos es una filosofía para desaprender. Bien. Nos está invitando, en mi opinión, a una mirada nueva contra el sesgo de ver lo que ya has visto antes. La expresión del prejuicio más tangible es esta, mirar y ver lo que ya hemos visto antes. Da lo mismo que sea un rato antes, el año antes o el día antes. Miras y ves lo que ya has visto. Por eso somos tan incompetentes para apreciar el cambio. Hay personas que son capaces de ver en un día cómo se han modificado los brotes de un árbol, cómo va creciendo la primavera en un árbol. Pero la mayoría de la gente no tiene esa competencia, porque cuando mira el árbol lo ve como el día anterior, y cuando ya está lleno de hojas, ¿han visto ustedes cómo están los árboles en este momento? Hasta que no están repletos de hojas, hay gente que no advierte el cambio. Y esa es la expresión, decimos en psicología, una de las expresiones más tangibles de lo que significa el prejuicio. Que miras y ves lo que ya has visto, no lo que está pasando. No tenemos una mirada nueva en cada momento, porque ves lo que ya has aprendido. Me explico lo que quiero decir. No somos muy competentes. Caben mil ejemplos. Baste el que acabo de dibujar. Una mirada nueva nos exige que cambie el significado que sosteníamos para descubrir la filosofía. Este libro del doctor Agüero nos muestra su mirada nueva, por si nos sirve, entiendo yo, para construir la de cada uno de nosotros. Por eso no tiene respuestas, o no pretendes fundamentalmente tener respuestas. Tiene una mirada e intenta enseñarnos a configurar esa nueva mirada, pero claro, no puede tenerla por nosotros. O la tenemos nosotros o no hay nueva mirada. No podemos esperar de él que nos diga qué ve, porque la nuestra es insoslayable. La construcción de la nuestra es insoslayable. Yo creo que de esto va este libro. Mira, no tenemos ninguna oportunidad de romper el prejuicio, porque el prejuicio es la mirada del otro sobre todo. Mis compañeros recordarán que yo muchas veces he dicho en clase que una de las cosas más interesantes era escuchar la opinión de cada uno de ustedes, por la sencilla razón de que no era la mía ya me la sé, pero tengo la oportunidad de descubrir una mirada distinta cada vez que cada uno de ustedes dice su opinión, cada vez que alguno de ustedes ofrece su mirada. Y luego tenemos el privilegio de conocer la mirada del doctor Agüero en cada una de esas clases. Yo me preguntaba y le pregunto, ¿en qué medida podría ayudar la reducción fenomenológica, que es un plano estrictamente individual, para poder encontrar ese modo de desprejuiciarnos? Pero claro, como eso se hace en colectivo, no lo tengo yo muy claro, ¿En qué medida puede ayudar a tal? Y a partir de aquí, dejo la pregunta en el aire para luego. Sí, yo te pediré luego que me resuma las preguntas. ¿Ves cómo no he tomado nota, no? Sí, no pasa nada. Pero entonces luego, como has preguntado unas cuestiones interesantes, muy interesantes, me las
Encantada, pero tengo preguntas más interesantes. Y voy ordenando. Hoy me voy a servir de tu presentación para ordenar mi discurso, lo cual es estupendo. Vamos a ver. ¿Sobre qué está formulando las preguntas en este libro? En Filosofía para desaprender. No en el anterior, que también lo he leído, ni en otros libros que no he leído. En este libro, ¿qué se está preguntando? Esas preguntas que él se formula con una mirada nueva y que nos propone que nosotros mismos la busquemos, ¿sobre qué se está preguntando? Bueno, pues se pregunta por el sentido. Se pregunta por el sentido. Y claro, hace gravitar esta pregunta, que esto también me ha hecho pensar muchísimo, hace gravitar la pregunta sobre el sentido de la existencia, el sentido, ¿qué sentido tiene la vida esta que llevamos? La hace gravitar sobre las creencias. Y eso para mí son palabras mayores, porque claro, los psicólogos le tenemos mucho respeto a las creencias por una razón, es lo último que somos capaces de modificar en una persona. Puesto a modificar, no hay quien modifique las creencias, pero da lo mismo que crea que la producción lechera ha bajado porque está contaminada por una fábrica, da lo mismo. Si estás convencido de eso, no hay quien te convenza con datos de lo contrario, como de cualquier verdad contundente y trascendente. Y no digamos, ustedes saben que los especialistas, por lo menos yo admiro muchísimo a los especialistas que se enfrentan con las personas que hay que desprogramarla después de pasar por una secta, porque eso no hay quien lo mueva fácilmente, ¿no? Bueno, pues hace gravitar esta pregunta sobre la creencia o no creencia en Dios, además, nada menos. Subrayo creencia por este enorme respeto y preocupación que me merece el concepto de creencia, profesionalmente hablando. Efectivamente, por eso, por el modo en que los seres humanos nos adscribimos y nos relacionamos con las creencias, claro, dice él, creer o no creer separa a las personas. Y tiene razón, porque puestos a definir las cosas en el sentido, si el sentido de la vida es creer en Dios y otros no creen en Dios, pues efectivamente es un problema, como él dice. Esto crea un problema entre las personas. Digo yo, ¿esto crea un problema entre las personas? No hay que debatirlo. Podemos ver a lo largo de la historia esas realidades impositivas que a lo largo de la historia se han sustentado en las creencias, desde las cruzadas hasta tal, y las vemos como se hacen patente hoy. Vemos cómo se hacen patentes esas verdades impositivas basadas en creencias rotundas e inapelables, que parece que no hay más remedio que defender las personas que las sustentan. Digo, bueno, pues es posible, pero yo me pregunto, ¿es un problema para la filosofía? No es un problema para la filosofía, entiendo yo, la creencia o no creencia en Dios. Es más, si tenemos que desaprender y tenemos que romper prejuicios, digo yo, ¿por qué no damos un paso atrás, doctor Agüero, y planteamos el sentido de la existencia con muchas opciones abiertas delante, ¿no? Una de ellas son las creencias trascendentes, pero está claro que hay muchas personas agnósticas, no digo ateas, porque el ateísmo es una creencia, en cierto modo, estás militando en una posición, pero digo, desde un agnosticismo no habría sentido de la existencia, ¿no? Y en cambio, las opciones son múltiples. Uno puede constatar empíricamente que la gente dota de sentido a su existencia sin necesidad de creencias trascendentes. Algunas otras no, pero otras sí. Y digo yo, eso es una ruptura de prejuicio. Vamos a dar un paso atrás y vamos a plantearnos el sentido de la existencia y las distintas salidas posibles, las distintas opciones posibles que dotan de sentido la existencia. Es más, para algunos, el que la existencia por sí misma no tenga sentido es cuasi patológico, porque es lo más tangible que tenemos, existir aquí y ahora. Disfrútalo, ¿no? Dicen muchas personas. Eso es lo más aprehensible que tenemos de nuestra existencia, el que estamos aquí y ahora. Vive, primum vivere, ¿no? Primum vivere. Y después pensemos... Muy interesante. Total, que tendríamos la posibilidad de enfrentar el sentido de la existencia como punto de partida
cuando te parezca que yo me debo callar, me No, callo. no, yo estoy encantado de oírte. Enfrentar el sentido de la existencia como punto de partida, una salida posible, insisto, es dotar de sentido trascendente la existencia, pero tenemos otros modos, me pregunto, de dotar de sentido la existencia. Más vale que exista esta posibilidad. Sin embargo, pareces haber hecho tuya la propuesta de Feuerbach, que apunta una mirada nueva, eso es verdad, sobre la interpretación del hecho religioso en este libro, y parece que esa es tu posición, y me gustaría que habláramos de ello en su momento. Y voy a ir terminando. Las preguntas sobre el hombre. Partiendo del hombre como ser natural, él se pregunta sobre el sentido, después se pregunta sobre el hombre. Partiendo del hombre como ser natural, hace el doctor Agüero un recorrido desde la dialéctica hegeliana al marxismo dialéctico, hasta resolver, y ahí sí que me has desconcertado, en la propuesta freudiana. Y tengo que preguntarle por qué acude a esa explicación, sobre todo por una razón, con independencia de simpatías o no simpatías a una propuesta tan definida, de finales de 19, principios del 20, una explicación que sale del plano filosófico. Eso no es una explicación filosófica, ¿verdad? Porque Sigmund Freud no era filósofo, era neurólogo. Yo creo que sí, pero bueno. Y es verdad que tiene una síntesis del pensamiento de su tiempo, de lo más creativo, de lo más interesante y de lo más original. Pero no es un plano filosófico al que está sometiendo la cuestión. Es otro plano, que se inventa él. Y digo, es un invento realmente interesante, es realmente interesante. Pero cuando llega a preguntarse sobre la felicidad, ¿qué es la felicidad?, vuelve a seleccionar el mismo marco y los constructos psicoanalíticos para explicarlo. Y yo vuelvo a decir, ¿por qué, doctor Agüero? ¿Por qué elige otra vez una propuesta psicoanalítica freudiana para explicar la felicidad? Y cuando llega a la filosofía de la vida, elige a Nietzsche. Lo cual a mí me ofrece, bueno, la verdad es que es apasionante la lectura del libro, porque te va llevando con unos vaivenes tales que a veces uno siente vértigo intelectual, ¿vale? Pues te lleva a Nietzsche y parece un capítulo, a mí me ha resultado un capítulo en el que se plantea la filosofía de la vida, me ha resultado un capítulo en el que vuelve realmente a estar la música de fondo de la necesidad de preguntarse por el sentido de la vida. Y elige a Nietzsche. Ahí lo dejo. Muy bien. Entonces, lo que está claro, hay una frase que he leído en su libro que me ha parecido maravillosa. Está claro, yo creo que resume muy bien su andar por la vida, su andar por el pensamiento, su andar por la docencia y por el compromiso social. Lo resuelve una frase que es críptica, pero es genial. Y es la frase que la he puesto como el leitmotiv de esta presentación. Sin Atenas no hay salvación, sin botas tampoco. Me ha parecido una preciosidad. Muchas gracias por invitarme y muchas felicidades por este libro. Muchas gracias. ¿Puedes repetir la última frase que no te he oído? Sin Atenas, ¿Sí? Atenas, no hay salvación. Sin botas, él tiene botas de montar. Sin botas, tampoco. ¿Os acordáis de aquella canción, los que tenemos la misma edad, de estas botas solo sirven para caminar? Pues eso, sirven para filosofar. Muy bien. Y Octavio me dijo, bueno, si no has traído, ¿te acuerdas? Que te ofrecía irme a buscar las botas. Y dije, no me las busques porque hoy no me muero. Bueno, eso es. Oliva, ¿qué quieres que te diga? Que me ha encantado. Y que el único mérito mío aquí es haber elegido Oliva para que hable de mi libro, porque lo eleva, realmente le da. Y además ha tocado unos puntos en donde ha destacado algunas cuestiones que me sirven a mí para verme a mí mismo, porque digo, mira lo que ha dicho Oliva, ya lo hiciste alguna vez, Oliva escoge algunas intervenciones, algunos escritos y realmente me los devuelve totalmente enriquecido y me permite espejarme en ellos.
Bueno, a ver, a mí me gustan mucho las preguntas que tú has hecho y yo te voy a rogar que me ayudes a reformularlas para que yo las responda lo más concretamente posible y de paso a lo mejor hasta desarrollo algunas cositas. Yo casi voy cómodo así porque hoy precisamente he desayunado en Nápoles, ayer precisamente pasé por la casa de Vico, en Nápoles hay una calle que se llama no sé qué, no sé qué de Librai, de los libreros, y ahí está la fundación de Vico, en esa calle, sí. Y una parte de esa calle se llama Benedetto Croce, y ahí también está la casa de Croce y no he llegado, pero bueno, así que yo te agradezco que empecemos en este diálogo. Total, bueno, aquí gente que no me conoce, pero muchos me conocen, entonces no voy a contar el libro está allá, lo ofrece el amigo Edwin allá atrás. Bueno. Mira, yo creo que la primera pregunta que a mí me gustaría que nos contaras tu punto de vista es este tema del constructivismo social que yo te decía. Vamos a ver si la verdad es una construcción colectiva, cómo se gestiona el debate, cómo se gestiona la construcción. Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo voy a ser muy sincero en esta intervención, muy sincero, y lo que estaba detrás voy a desvelar. A ver, yo lo que digo que yo personalmente no tengo respuestas, porque no creo que exista una verdad. Porque si nosotros llegáramos a pensar, a considerar que existe la verdad, alguien la tiene que haber instaurado. Y si nos remitimos, llegamos vamos a una postura creacionista. Porque el que existen las verdades absolutas o permanentes tiene que ver con nuestra tradición occidental judeo-cristiana secularizada, y la verdad tiene que ver con las verdades en el fondo teológicas casi. Entonces yo creo que no existe una verdad, pero no es que crea, es que mi vida me ha ido enseñando, mi vivir, que no hay verdades, formuladas como tal y válidas, y además las verdades son en todo caso provisorias, ¿no? Eso por un lado. Pero yo, más que decir que las construimos, yo diría que, que la verdad es subjetiva, y que en la medida de que vamos buscando, podemos ir coincidiendo en esas verdades. A ver, es casi un planteamiento casi didáctico, fíjate. Un didáctico del grupo con el que estamos trabajando, pero didáctico de la sociedad. Entonces, resulta que sería muy interesante ver, no hay verdades, pero no, por ahí diré, has visto que yo no presento un relativismo moral, porque hay unas verdades que para mí son clarísimas. Por ejemplo, más que las verdades sé cuáles son las mentiras. Por ejemplo, yo puedo decir rotundamente que el fascismo es una patraña. ¿Pero porque contradice un conjunto de valores? No, porque va en contra de la liberación del ser humano y porque la historia del fascismo ha sido de opresión. Ojo, que cuando yo hablo que la filosofía más que nada decanta en la praxis, yo por ahí digo que hablo de la prueba de la realidad. A mí no me interesa una filosofía que sea un saber de lujo. A mí me interesa un pensamiento compartido que permita transformar la sociedad. Y por lo tanto, por supuesto, que verdades no hay, pero hay mentiras. Hay patrañas enormes. Y entonces, yo ahí no soy nada democrático, ni por supuesto que no consensúo. A ver, ¿qué ocurre? Que por ejemplo, la gente que tenemos, es que la gente que tenemos nosotros, el grupo que tenemos, lo voy a luego extender a la sociedad y voy a utilizar un poco algo fenomenológico. Coincidimos en bastantes cosas, por eso estamos ahí. Lo primero es construir entre los que coincides, eso sí. El disenso ya veremos. Es entre los que coinciden. Por ejemplo, en nuestro grupo y con la gente que yo hablo, porque es muy de nuestra época y del mundo en el que me muevo, estamos en contra del racismo, estamos en contra de la discriminación por razones de opciones sexuales, estamos en contra de la discriminación religiosa, creemos que es posible una sociedad igual, o deseamos una sociedad igualitaria,
apostamos, la gente con la que yo me muevo, por el feminismo, etcétera, etcétera. Entonces, primero, y yo siempre me gustaría preguntar, bueno, ¿qué os parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo, no olvides que yo hablo mucho de que enseñar, el maestro tiene la misión de enseñar, pero no la enseña en el sentido de enseñar porque yo sé las cosas y yo os adoctrino, sino porque mirad chicos, ¿veis esa puerta? Ahí dice salida, ¿lo veis? Ah, ¿de acuerdo? Pues dice salida. Tú señalas, vemos y vemos lo mismo y vamos construyendo un marco en el cual nos vamos entendiendo. Y sí que ahí hay disenso, porque desde luego entre la gente que tenemos, pero son disensos que, por ejemplo, yo no los descubro en cuanto a una concepción del hombre, una concepción de la sociedad justa y liberadora. Que para mí esos son, no son verdades absolutas, son tendencias hacia las cuales vamos, son polos hacia los cuales vamos. Nosotros, la verdad, es aquello que de alguna manera hacia lo que nos dirigimos y mientras tanto la vamos construyendo. Por eso digo por ahí que somos buscadores de sentido, tiene que ver con la verdad, pero es un sentido que yo equiparo mucho al poema de Machado, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Nosotros el sentido lo vamos descubriendo en la medida que lo vamos, mejor dicho, lo vamos encontrando en la medida que lo vamos buscando. Pero ¿sabes una cosa? A lo que he llegado yo, a lo máximo que he llegado, que soy un buscador de sentido. Eso es a lo máximo y que no puedo dejar de buscar el sentido, porque no puedo dejar de caminar y no puedo dejar de construir el sentido, y además ese sentido se construye en el diálogo con los demás, porque somos varios los que estamos caminando en pos de ese sentido. Pero es el único sentido que tiene, sobre todo al mirar la vista atrás, o quizás al verme hoy en día en el seno de esa búsqueda, en el interior de esa búsqueda. Puedo desvelar una cosa. No encuentro mucho sentido. Claro, salvo el que ser buscador de sentido. Quiero decir que yo ahí, ¿por qué he elegido esos autores? Nietzsche, el propio Freud, no lo he mencionado, Schopenhauer. No hay sentido. No hay sentido. Y no hay un sentido. Yo por ahí digo en otro libro, ¿quiénes somos nosotros, ese primate despistado, enfermo casi, hemos creado ilusiones, hemos creado dioses, inmortalidades, cuando nos vamos a morir pasado mañana y no hay nada más? ¿Por qué es importante el tema de Dios? Luego tú me repreguntas. Yo decía los otros días que me llama mucho la atención, y esto es muy provocador, de que la gente crea en Dios. Lo siento mucho, me llama mucho la atención. Ojo, que me parece muy bien que la gente crea en Dios y que otros no crean, pero que me llama la atención. Del mismo modo que me llama la atención ver señores y señoras mayores fumando por la calle. Y yo he sido fumador. O como yo decía, me llama mucho la atención que el amigo Roberto, que tiene mi edad, juega al pádel. Me llama mucho la atención porque yo sería incapaz. Esto, en ese sentido lo digo verdaderamente y respetuosamente. Para mí, porque la creencia en Dios, y habría que distinguir creencia de fe, porque yo sí que apuesto por la fe, un determinado tipo de fe, no por la creencia, creo que es lo que hay que desaprender fundamentalmente, porque eso nos lleva a pensar que hay otra vida, a tener algún tipo de sospecha de que seguramente hay otras dimensiones, o que yo me voy a encontrar con aquel antepasado de mi madre que se murió. No digamos nada, si nos lleva a creencias mucho más casi esotéricas, del determinismo, de que realmente, bueno, no te preocupes porque si todo estaba escrito, todo está escrito, se murió porque estaba escrito. Entonces es el destino lo que rige nuestra vida. Entonces, yo creo que la creencia en Dios es nefasta. Y yo invitaría en una especie de prédica aquí arriesgada, casi, por favor, no sigamos creyendo en Dios. No, que sigamos creyendo en Dios porque estamos perdidos. Ahora bien,
Ah, entonces Eduardo es el adalid del ateísmo. ¿Qué va? Yo soy una persona que, vamos a llamar que soy muy religioso en el sentido, mejor dicho, donde yo soy más feliz y lo que más me alimenta mi espíritu es precisamente el sentido de lo sagrado. Y la lectura de Feuerbach, que recomiendo, yo estoy muy impresionado por Feuerbach, porque yo lo leí con 20 años y nadie lee a Feuerbach, y yo recomiendo leer a Feuerbach. Porque Feuerbach nos está diciendo algo que ya se ha dicho hace 2000 años. Ya se ha dicho. Jesús, y ojo, que yo no estoy planteando un sentido trascendente de Dios, ni siquiera digo que Jesús sea Dios, pero Jesús, aquel profeta, decía, donde haya dos o más reunidos en mi nombre, estoy yo. ¿Qué está diciendo? Que el Dios, el tabernáculo de Dios es el ser humano, dice Feuerbach, y lo divino somos nosotros. Lo que pasa es que es mejor que no lo descubramos, porque entonces nos vamos a empoderar, como se hace hoy en día, vamos a saber que nosotros somos dioses, y que realmente vamos a pretender otro tipo de sociedad y otro tipo de vida. Mientras tanto nos distraemos buscando a un Dios trascendente, una entelequia metafísica, un creador del universo, un supremo hacedor, al cual además la gente le reza. ¿Cómo se puede rezar a una causa primera del universo? ¡Qué desolador! Es terrible. Es como vamos a rezarle al Big Bang o a lo que sea. Es espantoso, para mí, ¿no? Verdaderamente no tiene ningún sentido. Ese es el Dios metafísico, que el Dios del deísmo. Una cosa es, el deísmo realmente es un Dios intelectual, es un Dios racional. Es el Dios de la Ilustración. Por eso todas las constituciones, decía yo, de los países de América Latina, siempre invocan al supremo hacedor, al gran arquitecto. Ahí está el asunto. He mezclado un poco todo. Pero verdaderamente, para mí, ese es el mayor punto, es lo mayor que hay que desaprender. Ser capaces de quedarnos a la intemperie y enfrentarnos a pelo con la vida. ¿Y qué ocurre? Que en la propia vida descubrimos la posibilidad de seguir viviendo. Y ahí viene, para mí, la importancia de Nietzsche, y ahí viene el amigo Freud, que luego puedo aclarar algunas cositas ahí. Permíteme, a propósito de Nietzsche, pero tú dices también que la búsqueda es una no respuesta, que por cierto es la propuesta suya, la filosofía de la no respuesta, de origen nacida en México. He leído, es una propuesta nacida en México. Pero digo yo, Nietzsche a mí me parece que como portavoz de ese sentido que él encuentra, de no hay sentido, es profundamente dogmático y es profundamente rotundo. Establece la no respuesta como una respuesta. Y eso es una contradicción en los términos, ¿no? Yo no sé si Nietzsche es dogmático. Yo le pongo de música de fondo la Valquiria, pero vamos, lo que tú digas. Yo no considero que sea dogmático. Yo pienso que lo que Nietzsche hace es realmente, bueno, él dice de sí mismo que es el filósofo del futuro, sí, ¿no? Pero es un rompedor, es una filosofía a martillazos. Sí, a martillazos. Es un rompedor. Y bueno, la primera parte del desaprender es romper. Otros le llaman deconstructivismo, romper. Yo me acuerdo con los temas de educación, había una amiga que ya se ha marchado, está trabajando en estos temas, había aquel Iván Illich, ¿te acuerdas? Que decía que había que cerrar todas las escuelas, ¿no? Había que cerrar todo porque aquí no estamos aprendiendo nada y hay que hacer un paréntesis, vamos a ver qué hacemos, y de momento se acabó la instrucción pública y se acaba porque realmente no tiene ningún sentido, porque además nos están formando para obedecer. El ejemplo español es muy bueno en esto. Una vez uno anda por el mundo y de repente te encuentras uno de culturas muy distintas y te hablan en español. Ah, pero tú hablas español. Sí, dice, tuve un semestre en la universidad.
o estudié en el bachillerato. Aquí, por ejemplo, con el inglés, llevamos 10 años, todos los años nadie sabe ni papá de inglés, ¿no? Es una manera de... Estamos aprendiendo. Los pedagogos saben que si tú, la diferencia entre una persona que sigue todas las normas y otro que no sigue ninguna, es mínima. La diferencia es mínima en cuanto a resultados. O sea, la energía que nosotros gastamos en aprender cosas que no sirven para nada. Entonces, lo primero, tú me podrías decir, bueno, pero entonces yo no tengo una propuesta. O sea, yo no me ocurre nada sobre la manga. Yo digo, de momento, quedemos la intemperie, empecemos a vivir a pelo, empecemos a dialogar, empecemos a vivir, como digo yo tengo una propuesta, eso sí, para algunas tengo. Como tú crees que habría que vivir dentro de unos 100 años, por ejemplo. Y yo no voy a esperar que vengan unos salvadores. No, yo vivo ahora como habrá que saltarse cosas a la torera, habrá prejuicios que abandonar, habrá imprudencias que cometer y sobre todo habrá mucho que provocar. Yo por eso considero que la filosofía es subversiva. En México me preguntaron, y voy a volver a decir esto que no debería decirlo, por favor, pero lo voy a decir. Me preguntan, estaba en la escuela, la centenaria y benemérita escuela normal, se llama así, pero salen ya como graduados en pedagogía y maestros, pero se llama centenaria, Bisigne, tiene ese nombre, benemérita y centenaria escuela normal. Entonces, una de las estudiantes me hizo unas preguntas muy buenas, me dice, ¿qué es lo más difícil que a usted le ha pasado como profesor? Y yo le digo, bueno, te voy a responder. Que me quisieron matar. Que se me metieron en el aula unos energúmenos con metralletas y nos querían acribillar. Eso es lo más difícil. Se quedó totalmente... Esto casi parece impúdico, ¿no? Pero yo creo que yo tengo que hablar ya con libertad de la violencia y de la represión. Y entonces les dije, mirad, si sois buenos docentes, y más en México, imagino, os jugáis la vida, os jugáis el pellejo. Entonces, la filosofía tiene que ser subversiva porque la filosofía nos jugamos el pellejo siendo filósofos, pero no siendo profesores de filosofía. Todos vosotros que sois filósofos. Porque el filósofo, como incomoda, denuncia y desenmascara, es incómodo y a ser posible intentará ser eliminado. En Argentina cerraron las facultades de psicología, de filosofía, de sociología. Luego las abrieron y pusieron a las esposas de los militares de decanas de estas facultades para mantener el orden. Entonces, esto es desaprender. Desaprender es vivir. Es vivir. Y la vida es bastante tormentosa. Eso no quiere decir que por carácter no podamos pasarlo bien, porque si somos optimistas y somos alegres, todo nos sabe bien. Pero la vida es brutal. Parece una auténtica tomadura de pelo. Yo no puedo dar otra esperanza. Ahora, lo que sé, que juntos, pensando, ¿por qué pongo yo la salida de la amistad? Porque es una realidad. Nosotros como amigos vamos juntos a continuar ese camino. Eso es lo que está pasando aquí en Tres Cantos, ¿no? La filosofía es praxis. Es verdad que se puede hacer una construcción intelectual interesante, pero eso ya la han hecho otros y no me da igual. O sea, yo no pretendo hacer un constructo intelectual. Yo lo que pretendo es verdaderamente señalar algunas metas y algunos modos de vida, que para eso tienes que vivirlos tú, para buscar en ese camino de la felicidad. Y que vayamos más allá de que la felicidad es precisamente el huir del dolor, como diría Freud, y que realmente en la búsqueda del placer, sí. En fin, sigue preguntándome cosas. Estoy pensando que, sí, yo sigo preguntando, pero igual los compañeros se les ocurren preguntas mucho más interesantes que las mías. No, quería... Pero lo contrario, yo defiendo el individuo, no el individualismo. Pero también en eso soy muy nichano en cuanto al sentimiento gregario. Es
ese pecorismo gregario del que habla Nietzsche, de que parece que no somos nada si no somos rebaño. Entonces, y yo creo que una cosa es la comunidad de personas libres y otra cosa son los rebaños adoctrinados o colectivizados, ¿no? Pues yo apuesto por el individuo en ese sentido. Pero soy seguro que va más a fondo este señor. Sí, sí, es que la pregunta es de calado. Bueno, yo te quería felicitar, Eduardo, porque me llevé una sorpresa tremenda cuando vi a Freud en el libro y dije, vaya par que tienes para meter a Freud en un libro de filosofía. Pero me encanta. Bueno, Freud es filósofo, ¿eh? Sí, sí. De hecho estoy de acuerdo y yo lo incluiría, porque a mí me parece que justo has abierto una vía que está poco explorada, que es precisamente el decir, mis pensamientos, ¿de dónde vienen? Si Freud lo que nos está hablando es de que tenemos un inconsciente con un montón de programaciones, ¿realmente todas las construcciones filosóficas que se han hecho son sobre la realidad o son sobre la construcción que se ha generado cada uno? Te dejo ahí la pregunta o bueno, mira, en la primera cuestión, yo me estoy refiriendo básicamente al malestar de la cultura, que para mí es una obra de filosofía. Que conste que no me caso con las ideas básicas con las cuales tanto me han bombardeado en Argentina. Yo muy bien, el inconsciente me parece, o las distintas, me parece, bueno, algo interesante como herramienta para señalar ciertas cuestiones muy difíciles de rotular. Otra cosa es que, bueno, que considere que sea una especie de... no es una entidad, no es ontológico, no es una entidad científica, pero sí me interesa mucho el Freud que hace una crítica de la cultura, el Freud que en el fondo lo que está es... da muchas herramientas para luchar contra ese sentimiento de culpa radical que tenemos los seres humanos por el hecho de haber nacido. Que tiene mucho que ver con la noción de pecado original. Parece que somos culpables de estar, por ejemplo, somos culpables de estar bien, mirá qué bien estamos todos bien alimentados, bien vestiditos, en una tarde de un miércoles hablando de filosofía. Esto nos tendríamos que sentir culpables, ¿no? Entonces, realmente, ese ir contra ese sentimiento radical de culpa, yo creo que Freud nos da muchos elementos, pero también nos da Nietzsche, también nos da Schopenhauer, ¿no? Entonces, en esa línea diría yo. Y cuando yo digo que filósofo, digo que, bueno, que termina realmente... Porque el filósofo no es el que haya ejercido como filósofo. No. Einstein es un filósofo, por supuesto Bertrand Russell fundamentalmente era filósofo aparte de matemático, Giuseppe Peano, el fundador de la lógica en Italia, es filósofo, en ese sentido, ¿no? Pero bueno, Carlos, a ver qué nos dice. Bueno. No hay que pensar, Lo primero es que no hay que pensar demasiado, porque la mayoría de las veces son comeduras de coco. La filosofía no es una colección de pensamientos, ni de doctrinas, ni de constructos racionales. No es eso. Son respuestas que se han ido dando a interrogantes de época y siempre ha habido portavoces, y han formulado. Nadie ha inventado doctrinas filosóficas. En cualquier caso, yo sabéis que siempre destino un apartado para decir qué significa pensar. Y yo digo, pensar no son contenidos de conciencia, no es lucubrar, no es fantasear. No, pensar, aunque parezca una perogrullada, es pensar en lo que hay que pensar. Y nosotros solo pensamos, y yo insisto muchísimo en esto, en las situaciones límite. Es cuando verdaderamente, y la pregunta por el sentido emerge de esta situación límite, cuando yo digo, ¿qué sentido tiene esto? Ahí está surgiendo la pregunta por el sentido. O directamente, esto no tiene sentido, y me tiro por el balcón, ¿no? Entonces, la búsqueda de sentido es cuando uno realmente encuentra sentido o pierde sentido. Ahí es muy interesante lo que dice Schopenhauer, que es el dolor lo que nos marca, porque a la felicidad estamos acostumbrados, al estar en esa homeostasis de tener todo confortable, y realmente palpamos la vida cuando se nos rompe ese equilibrio, y eso es lo que nos hace pensar. Esas son las situaciones límite. Y entonces,
interesante aprender a pensar. No soy yo el que voy a enseñar, sino hacer ejercicios de pensar significa decir, bueno, esto es elucubración, eso es tontería. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? No sé qué, perdón, eso no es pensar. Eso no es pensar. Pensar es realmente emplear tu inteligencia, tu capacidad para resolver, ¿qué? Problemas. Y nos llevaría a decir que es un problema. Pero fundamentalmente resolver nuestra propia existencia que nosotros debemos construir, pase lo que pase, porque si no, estamos abocados al fracaso. Y entonces, no hemos todavía a veces despejado esa capacidad de pensar. La capacidad de pensar, porque la capacidad de pensar irrumpe, el pensar irrumpe. Yo uso el infinitivo, no digo pensamiento, irrumpe como tal. Y digo, menos mal que no pensamos continuamente, porque sería terrible. Nosotros no pensamos, imagínate. Pero no creamos que la filosofía está protagonizada por un señor como el de la escultura de Rodin, pensando. Yo intento pensar lo menos posible. Intento pensar lo menos posible. Pero lo que pasa es que el pensamiento surge. Y como decía la señora, curiosamente, donde yo más ser humano me siento, curiosamente, es en lo sagrado. Digamos, para mí, precisamente, lo que ocupa el lugar del Dios metafísico es el arte. Y es la belleza y es la bondad, el bien de la ética. O sea, la amistad y las vivencias de la naturaleza porque nosotros somos naturaleza, es un encuentro con el ser humano. Decía, y esto lo estoy repitiendo últimamente porque me encantó en un meeting de cierre de campaña, decía, es que nosotros no es que debamos defender la naturaleza, es que nosotros somos naturaleza y la naturaleza se defiende en nosotros. Nosotros somos naturaleza. Y entonces hay un carácter sagrado de la naturaleza. Por eso, y ese carácter sagrado de la naturaleza nos lleva a respetar a los demás seres humanos y a respetar nuestro hábitat, nuestro entorno, porque nosotros formamos parte de él. O sea, ahí profundamente se fundamenta una ecología y un sentido ético de la sociedad igualitaria que nosotros pretendemos. Porque somos naturaleza y somos conciencia de la naturaleza. A mí me gusta mucho últimamente, hay más cosas, yo me he detenido a principios del siglo XX, pero ahora tenemos el XXI, yo tengo varias cosas que comentar más adelante. Pero realmente ese sentido de la pertenencia a lo natural. Esos autores que están reivindicando el ser humano como la naturaleza en su máxima manifestación. Esto es un poco hegeliano también, sí, el famoso concepto de espíritu absoluto. Ha visto Gabriel que alumnos, o sea, En la plaza.